Listo. Vale, ¿empiezo? ¿Presento yo? ¿Quién presenta? Sí, dale, Frank. Bueno, hoy el seminario lo va a dar Carlos Solarte, que es el líder del objetivo número 2 de Promueva, que es la parte, digamos, lógica y caracterizaciones lógicas de la polarización. Entonces, él va a dar un artículo que nos está dando ciertas ideas para hacerlo. Y lo va a hacer de una manera que sea, digamos, accesible a todos, incluyendo, pues, las personas que son de ciencias de la computación, como Felipe, que creo que está aquí. Bueno, Carlos. Dale, gracias, Frank. Entonces, lo que les voy a presentar no es un paper mío, es de otras personas, que define una lógica para medir la polarización en una red social, ¿ok? Entonces intenté hacer la cosa bastante friendly para que todo el mundo lo pueda entender. Digamos que yo empiezo con la primera pregunta, que ¿qué es una lógica modal? Entonces, para explicar eso, pongo aquí un café y la palabra bueno, y en la mitad hay que completarlo con algo. Entonces, dependiendo de cómo lo completamos, vamos a tener diferentes lógicas modales. La primera no es una lógica modal, que es la lógica clásica, que habla de la verdad. Entonces yo puedo decir que el café es bueno o que el café no es bueno. Y esa lógica clásica es la que todos estamos acostumbrados. Normalmente hacemos tablas de verdad para decir si algo es verdadero o algo es falso. Y, por ejemplo, decir que es bueno, que el café es bueno y que el café es malo es inconsistente. Eso se tiene que evaluar a falso. No puede ser bueno y ser malo al mismo tiempo. Entonces, esa es la primera lógica que todos conocemos y no es modal en ese sentido. Entonces, ¿cuál es el sentido de ser modal? Hay varios sentidos que le podemos dar a eso. El más conocido se llaman interpretaciones aléticas, que dice que el café es necesariamente bueno. Ese es necesariamente bueno, es una cualificación del grado de verdad y está diciendo, está cualificando de cierta forma esa aserción de verdad, de ser bueno o ser malo el café, ¿ok? Pero no es la única respuesta. Podemos, por ejemplo, pensar que yo sé que el café es bueno y esa es una interpretación epistémica. Las lógicas epistémicas hablan de qué saben los agentes en un determinado escenario. Es también posible decir cosas como yo creo que el café es bueno, y esa es una interpretación doxástica. Entonces, son lógicas que hablan de las creencias de los agentes en una red. También es posible hablar de qué es obligatorio para los agentes. Esas son lógicas modales que se llaman deónticas. Bueno, en el caso del café no hace mucho sentido, pero uno puede hablar de códigos de qué es obligatorio y qué no es obligatorio para los agentes. Una que tal vez los estudiantes de sistemas están más acostumbrados, interpretaciones temporales, lógicas temporales en los sistemas. Por ejemplo, el café es bueno, pero solo en la mañana. Entonces está cualificando la verdad a que sea verdad solo en un periodo del tiempo. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, no es solo hablar de que algo es verdadero, que algo es falso, sino que cuándo es verdadero o cómo es verdadero o en qué sentido es verdadero. Y esas son las modalidades en la lógica. ¿Ok? ¿Cómo formalizamos eso? Entonces, en lógica tenemos los constructores normales, por ejemplo, ahí aparece el símbolo de conjunción, el símbolo de negación, y la modalidad está dada por ese box. ¿Cómo interpretamos ese box? Entonces, depende de la lógica en la que estamos. Por ejemplo, box F, de un punto de vista temporal, lo podemos interpretar como F siempre es verdadero, o de otra forma decir que es verdad en todos los futuros, en todas las unidades de tiempo futuras. O le podemos dar una interpretación alética diciendo que F es necesariamente verdad, que quiere decir que para todos los mundos que yo considero accesibles, esa proposición es verdadera. ¿Okay? Bien, entonces desde el punto de vista sintáctico es eso. Primero, agregar un box y uno puede agregar también otro, que es el diamante, que es el dual del box. Y así como el box tiene una noción de cuantificación universal para todos los mundos, para todos los futuros unidades de tiempo, el diamante tiene un flavor existencial. Entonces, por ejemplo, temporalmente, diamante F significa existe un lugar, un punto en el tiempo donde algo es verdad. O, dicho de otra forma, eventualmente F es verdad. Y la interpretación alética no es necesidad, sino posibilidad. Entonces, existe un mundo en el cual F va a ser verdadero. ¿Ok? Entonces, sintácticamente aparecen esos dos conectivos, box y diamante. ¿Y cómo los interpretamos? Entonces, lo que uno normalmente hace en lógica clásica para definir la semántica es una tabla de verdad.
El 1 quiere decir verdadero, el 0 quiere decir falso, y por ejemplo la implicación solo es falsa si el antecedente P es verdadero y el consecuente Q es falso. Es la única punto en la implicación donde ella se vuelve falsa. Esas son las tablas de verdad que normalmente conocemos, pero eso no es suficiente para interpretar las lógicas modales, porque justamente dijimos que vamos a cualificar la verdad. No es suficiente con decir que es verdadero o falso, sino cómo, cuándo o en qué sentido es verdadero o falso. Entonces, para eso creamos mundos. Entonces, este mundo en particular W, en negro, en la mitad aparece 1, 0, 0. Entonces, 1, 0 es que en ese mundo, yo creo, no, en ese mundo P es verdadero y Q es falso, y la implicación, por tanto, es falsa, en ese mundo en particular. Después de eso puedo crear otros mundos. Entonces, por ejemplo, en el mundo V, ustedes ven en la tercera línea en negro, esa es la decisión de ese mundo. En ese mundo P es falso, Q es verdadero y por tanto la implicación es verdadera en ese mundo. ¿Ok? Y finalmente aparecen relaciones entre esos mundos. Entonces esa relación está diciendo que el mundo V se puede acceder a partir del mundo W, o que el mundo V es un sucesor del mundo W, o que podemos llegar al mundo V a partir del mundo W. ¿Ok? Bueno, me falta una relación. Aquí, por ejemplo, podemos tener mundos que están relacionados consigo mismo, que es el ciclo, el loop que ustedes ven ahí abajo. Bien, entonces para ser un poco más formal, eso normalmente se conoce como estructuras de Kripke. Esa estructura, esa notación que ven ahí quiere decir que el modelo tiene tres cosas. Tiene un conjunto de mundos, tiene la relación, que son las flechas que vemos entre esos mundos, y tiene una función de evaluación que dice cuándo algo es verdadero para las proposiciones atómicas. Entonces, por ejemplo, sabemos que en el mundo W, P es verdadero, pero Q no, porque no aparece ahí. Esa es la evaluación V. Y en en V, en el mundo V, Q es verdadero, pero P no, porque no aparece. Ese es el sentido de la evaluación V. Y W es el conjunto de mundos que no es vacío. Bien, tenemos las relaciones. Entonces, por ejemplo, en esta relación, W está relacionado con V y V está relacionado con V. ¿Ok? Eso se llama una relación de accesibilidad entre los mundos. Con esa evaluación, podemos dar sentido a las proposiciones. Entonces, para las proposiciones atómicas tenemos la evaluación V, que dice, por ejemplo, que V de P es 1 en W, es decir, P vale en ese mundo, y V de Q es 1 en V, es decir, que Q es verdadero en ese mundo, pero no, por ejemplo, disculpe, P no es válido en ese mundo. ¿Ok? Para las proposiciones no atómicas, por ejemplo, implicaciones, conjunciones, disyunciones, ¿qué hacemos? Seguimos la tabla de verdad que todos conocemos, ¿ok? En cada uno de los mundos. ¿Y qué hacemos con, la más importante es qué hacemos con las fórmulas? Disculpen, este es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el mundo W, P es verdadero, pero Q es falso. Entonces, la implicación P implica Q no vale. Entonces, por eso ese símbolo de negación del entailment dice que esa proposición no vale en el mundo W, pero en el mundo V, P es falso, Q es verdadero, entonces P implica Q es verdadero, y ahí en la noción de entailment está diciendo que en ese modelo para el mundo V, esa proposición vale. Si nos vamos a las fórmulas modales, ¿cuál es la interpretación? Entonces es el framework que les dije. Los boxes significan todos los mundos y los diamantes significa existe un mundo en el cual algo pasa. Entonces, por ejemplo, necessity quiere decir box, quiere decir que todos los mundos a partir de W deben de satisfacer la condición. Mientras que possibility significa existe un mundo en el cual se vale la proposición, ¿ok? Por ejemplo, en este dibujo, en este frame en particular, noten que box P no vale en W. ¿Por qué? Porque existe un mundo asequible, que es V, en el cual P no vale. Entonces, por eso box P no vale ahí. Mientras que si vemos la segunda proposición a la derecha, box Q vale en V. ¿Por qué? Porque todos los mundos accesibles a partir de V, Q vale en ese mundo. En particular, solo hay un mundo accesible que es el mismo y Q vale en ese mundo. Entonces, por eso box Q vale en ese mundo. Esta es la definición formal. Entonces, una proposición vale en un mundo si la evaluación dice que vale en ese mundo. La negación de A vale si uno no puede hacer el entailment de A. La conjunción vale si todos los dos valen en ese mundo. Y el más importante, los modales, dicen que box A vale en el mundo W si todos los mundos a los cuales yo puedo llegar a partir de W, en esos mundos vale A. Y el diamante si existe un mundo en el cual eso vale. Bien,
¿Para qué sirven las lógicas modales? Básicamente, uno de los usos de las lógicas modales es interpretar o caracterizar los tipos de frames que uno puede construir. ¿Qué es un frame? Es la evaluación, las estructuras que les mostré antes sin la evaluación. Es decir, ya no sabemos quién es verdadero en qué mundo, cuáles proporciones atómicas son verdaderos. Y hay algunas fórmulas modales bien interesantes que caracterizan los tipos de frames. Por ejemplo, el axioma box A implica A, se llama el axioma T, caracteriza los frames que son reflexivos, es decir, que tienen relaciones consigo mismo. Box A implica box A, son los frames transitivos, es el axioma 4. Y A implica box diamante A, es los frames que son simétricos. Solo es para darle una idea, ¿qué hace uno con eso? Tiene una fórmula, ese axioma, caracteriza el mundo en el siguiente sentido. El frame satisface el axioma sí, solamente sí. El frame satisface la propiedad que dice P. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un frame que no es reflexivo y según esa caracterización, él no debería satisfacer el axioma P. Entonces, en particular, por ejemplo, yo puedo poner que no P vale en el primer mundo abajo, P vale en el mundo de arriba. Quiere decir que box P vale en el mundo de abajo, porque todos los mundos asequibles vale P, pero box P no implica P, porque justamente en el mundo donde vale box P, P no vale, ¿ok? Entonces es un contraejemplo muy simple mostrando que es un mundo, es un frame que no es reflexivo y por tanto no satisface la propiedad, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con lógicas de polarización? Pues bien, hay una lógica que se llama PNL, que se llama Positive Negative Logic, que es una lógica que justamente habla de polarización. Para eso, ellos definen dos modalidades. O primero, hablan de frames con signos. En lugar de tener solo una relación de accesibilidad, tienen dos. Ustedes pueden pensar en R más como la relación de ser amigo de y R menos como ser la relación de ser enemigo de. No necesariamente es amigo o enemigo, sino puede verse como que estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo con algo, ¿ok? Además de tener esas dos relaciones, aparecen dos operadores modales, el diamante con un menos y el diamante con un más. El diamante con un menos dice que una propiedad, diamante menos F vale. Si yo tengo un enemigo, pues estoy relacionado con una persona que es un enemigo mío, que no está de acuerdo conmigo, y F vale para esa persona, para esa gente. Y el diamante positivo F es en la relación de amigos. Entonces tengo un amigo en el cual F vale para ese amigo. ¿Ok? Hay algunas restricciones para esas relaciones. En particular, R más tiene que ser reflexiva, es decir, yo siempre estoy de acuerdo conmigo mismo. Deben de ser simétricas. Si yo estoy en desacuerdo con Frank, Frank debe estar en desacuerdo conmigo. Y esos dos conjuntos deben de ser disyuntos. Es decir, yo no puedo ser amigo de Frank y enemigo de Frank al mismo tiempo. Bien, la teoría de balance dice cuáles configuraciones son estables y cuáles no. Y tiene una interpretación muy interesante. Entonces, por ejemplo, las verdes que están arriba son configuraciones estables, porque si yo soy, bueno, el de la izquierda abajo es amigo del de arriba y el de arriba es amigo del de la derecha abajo, entonces los dos de abajo tienen que ser amigos. Esa es la primera configuración estable. La segunda tiene que ver con que uno dice que el enemigo de mi enemigo tiene que ser mi amigo. Entonces, si hay una relación negativa, después otra relación negativa, esos dos deben de estar conectados con una positiva. Yo soy amigo del enemigo de mi enemigo. Una que definitivamente no debería pasar, que es la roja, es que un amigo de mi amigo sea mi enemigo. ¿Ok? Entonces, eso no puede pasar. Y la amarilla es una versión weak de balance. Dice que un enemigo de mi enemigo puede también ser mi enemigo. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con alguien y esa persona está de acuerdo con un tercero, no necesariamente yo tengo que estar de acuerdo con ese tercero. ¿Ok? Entonces, ese tipo de configuraciones se pueden caracterizar como fórmulas en esta lógica. Si miran la verde arriba, es más o menos lo que está diciendo en la primera fórmula. Dice diamante positivo P implica diamante positivo P. Entonces, si tengo positivo, positivo, tiene que haber positivo entre los dos, ¿ok? Y las disyunciones hacen los duales. En fin, para no entrar en detalles, entonces existen fórmulas que me permiten caracterizar en esta lógica cuando el frame satisface la propiedad de local balance. Y local balance, por dejarlo de forma intuitiva, es esas configuraciones en verde que son estables. Son amigo de mi amigo es mi amigo y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Ok? Entonces, tenemos fórmulas que caracterizan ese tipo de frames o ese tipo de redes sociales, si ustedes quieren. Y hay un teorema muy interesante
que caracteriza balance, no balance local, sino balance global en la red, con 3 proposiciones que son equivalentes. De la primera proposición, que la voy a utilizar después, dice que un frame, o una red social, si ustedes quieren, es balanceada si yo puedo completar los links que faltan y al final lo que me resulta es que todos los agentes en esa red satisfacen la propiedad local. ¿Okay? Entonces, estos grafos aquí están todos relacionados con todos, pero puede ser que hay puntos que no están relacionados. Entonces, la primera dice, si usted completa con más y menos y al final tiene una cosa que es localmente balanceado, entonces el sistema es globalmente balanceado. La segunda nos dice que cuando eso pasa, yo puedo separar la red en 2 grupos. Un grupo de amigos, que son amigos entre ellos, el otro grupo también es amigo entre ellos, y esos 2 grupos son enemigos entre ellos. Cada gente en esos 2 grupos diferentes son enemigos entre ellos. ¿Okay? Entonces hay una partición de la red social. Y hay una tercera caracterización que tiene que ver con teoría de grafos, que es contar ciclos negativos, es decir, que no pueden haber un número impar de ciclos. Cuando digo impar es cuando aparecen menos, no pueden haber un número negativo de enlaces en un ciclo, en ese grafo. Entonces esas tres condiciones son equivalentes y uno puede trabajar con la que más le interesa dependiendo del contexto. ¿Ok? Eso también es posible definirlo en la versión weak. La cosa interesante de la versión weak es esto, el amarillo, que no lo acepta el verde, es decir, no es strong balance, pero el amarillo es weak balance. Y lo interesante de weak, que al principio no me parecía muy interesante, pero cada vez me gusta más, es que no solo tengo 2 grupos, sino que el teorema dice que existe una partición en grupos. Es decir, van a aparecer varios grupos en el cuales dentro del grupo ellos son amigos y entre grupos diferentes son enemigos o son disagree en alguna proposición. ¿Ok? Entonces también existe esa caracterización para weak balance. Lo que apareció aquí, que no lo dije, es que esas 2 propiedades no son definibles modalmente dentro de la lógica que les presenté. Es decir, no es suficiente con esos 2 diamantes, positivo y negativo, para definir una fórmula que caracterice cuando un frame es strongly balanced. Entonces, para eso, los autores de este paper definen conectivos inspirados en lógica proposicional dinámica, dynamic logic, lógicas dinámicas. Entonces, eso los podemos ver como programitas que modifican la red social de alguna forma. Entonces, por ejemplo, el programa con ese símbolo más dice que ese programa adiciona un link a la relación positiva de mundos. El otro va a adicionar un link a la relación negativa. Si los unimos, quiere decir o adiciona un link positivo o adiciona un link negativo. Después aparece el star, que los de computación es el clean star, el operador de repetición. Dice que adicione un número n de links al frame. Finalmente está el operador global, que dice que ese corchetes A, F quiere decir que F vale para todos los agentes o para todos los puntos de ese frame. Y con esa extensión a la lógica, ellos consiguen definir un axioma que caracteriza balance. Entonces, la fórmula es más o menos intuitiva. Dice, adicione un poco, si ustedes recuerdan, aquí decía, la caracterización uno dice, extienda el grafo, poniendo links, de tal forma que se cumpla local balance. Eso es básicamente lo que ellos hicieron. Con el operador de star, con iteración, hay una F por ahí que no debería estar, van a incluir nuevos links de tal forma que corchetes A, quiere decir para todo el mundo, vale el axioma de local balance. ¿Okay? Entonces, después de completar el grafo, local balance satisface para todo el mundo y según el teorema anterior quiere decir que en ese caso la red está bien balanceada y eso también implica que existen 2 grupos tales que son amigos entre ellos y son enemigos entre los 2 grupos. Eso es posible para strong balance y también es posible para weak balance. Entonces, antes, con esta lógica más débil, uno no podía definir un axioma para global balance. Ahora, con esta lógica, con estos operadores dinámicos, es posible definir eso. Bien, pero estos operadores solo hablan de adicionar elementos a la red, pero, por ejemplo, si la red ya empezó mal, digamos que la red empezó como el rojo que aparece ahí. Tengo un amigo de un amigo que es mi enemigo, que eso está mal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo reparo esa red? ¿Cómo la vuelvo a balancear? Pues la forma de balancearlo es modificar los enlaces de esa red. Entonces, para eso ellos definen unos operadores dinámicos, que son el O plus y el O minus, que lo que hacen es cambiar links de negativo a positivo o de positivo a negativo.
Cuando adicionan eso, uno puede expresar propiedades bien interesantes o bastante intuitivas sobre los frames. Por ejemplo, la primera propiedad dice que yo en este momento estoy en el agente A o estoy observando el agente A. Si yo cambio una enemistad en ese agente A, entonces la red se vuelve balanceada. ¿Okay? Entonces, como apuntar a quién es el que está dando el problema, de alguna forma, para que la red esté balanceada. Si lo negamos, quiere decir que no es posible, cambiando la opinión de la gente A, que se reconcilie la red o que lleguemos al balance. ¿Okay? También balance es una propiedad que dice que existen dos grupos bien definidos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si todos son positivos? Si todos son positivos, eso ellos lo llaman un frame reconciliado, donde no hay relaciones negativas, es decir, todos estamos de acuerdo. Y eso se puede expresar como una fórmula que dice que para todo agente A, box negativo falso. Y como falso no vale para ningún mundo, eso caracteriza en la lógica modal que no existen relaciones negativas en el grafo. Y obviamente un frame reconciliado implica que está balanceado, tan balanceado que todo el mundo está en el mismo grupo y no hay enemigos. Bien, esa es la idea grosso modo del paper que estamos estudiando en el objetivo 2 y claro, queremos hacer cosas con eso. Entonces, hay unas ideas para continuar con esto, con los miembros del objetivo 2, con Daniel, Jeremías y Juan Fernando, y con algunos colegas aquí en UCL y en Tubing. En particular, queremos dar una semántica basada en juegos, y eso tal vez les interesa a las personas de economía. Esas semánticas basadas en juegos darle una interpretación a la lógica, de tal forma que se definan dos jugadores y en esos jugadores uno define una estrategia, una winning strategy, es decir, como, por ejemplo, una de las preguntas podría ser, ¿cuál es la mejor estrategia, dada una red social, de un conjunto de creencias, cómo puedo llegar a una situación en la cual no hay más polarización en esa red? Entonces, ¿cuál sería la winning estrategia para eso? Hemos encontrado algunas cosas interesantes. Podemos, por ejemplo, hablar de capital político, o al menos intentamos darle una interpretación a eso. Y eso sería un juego con budget, con un presupuesto que se consume cada vez que uno cambia elementos en la red. Entonces uno podría preguntarse, teniendo ese capital político, que puede ser dinero o puede ser, no sé, alguna cosa cuantificable, si uno puede llegar a una red que sea reconciliable. Con Daniel, con Jeremías y con Juan Fernando estamos intentando implementar un model checker para esa red. Model checker significa, dada una red, dada una fórmula como las que les mostré, es un procedimiento que va a decir sí o no la propiedad satisface para ese modelo, para esa red en particular. Y finalmente, otras medidas de polarización en el paper de Sonia Smith, ellos tienen algunas medidas de polarización, pero son más contando ciclos. Y las que hemos visto aquí dentro del proyecto son un poco diferentes. Entonces, estamos viendo si cómo podemos incorporar ese tipo de cosas. ¿Okay? Bueno, creo que hablé justo lo necesario. Bueno, era eso lo que les quería contar hoy. ¿Están por ahí? Muchas gracias, Carlos. No sé si tienen inquietudes. Ahí levantó la mano Daniel Osorio, por favor. Creo que estás aplaudiendo. Pero... sí, era aplaudiendo así. Qué pena. No, pero una cosa. Entonces, yo había quedado con Daniel que él iba a presentar parte, pero creo que se nos hizo tarde porque solo tenemos 30 minutos. Entonces, a él lo voy a poner para el próximo seminario, porque él ya tiene algo de un model checker para esta lógica. Entonces, él nos va a contar después de eso. Carlos, bueno, hago esta pregunta por el beneficio de otros porque ya se la he hecho a Carlos. Esas particiones de las personas en grupos o sea, en particiones o en dos grupos, ¿es única o no necesariamente? Ya me di cuenta que no es única. No es única. O sea, básicamente, o sea, tú tienes aquí un grupo de personas y tú las puedes dividir de tal manera que entre ellas son amigas y personas de diferentes grupos o son enemigas, ¿cierto? Uh-huh. A diferencia de las otras medidas, no hay una forma de decir quién es más enemigo de quién. O sea, una cosa es ser enemigo de alguien de centro, otra cosa es ser enemigo de alguien de extrema derecha, por ejemplo. Uh-huh.
Eso no, No, en esta, no hay forma de cuantificar eso. O sea, no es no. Eh, cuantitativo. En esta lógica, así como está, es solo una relación positiva y no cuantifica qué tan agree en algo estamos. Eso es algo que estamos pensando, pero so far no hay nada así muy interesante, o al menos del punto de vista de Proof Theory, esa lógica, no, todavía no hemos encontrado nada que podamos explotar, pero seguiremos intentando. Yo he visto que a veces uno estas lógicas uno las extiende, tal vez poniéndole en las transiciones Ujú, un pues, peso ujú. y tal vez, o sea, como una probabilidad, tal vez algo parecido podría darse en esto, ¿cierto? Como Sí, una, sí, es una de las ideas que está rondando por ahí, pero como te digo, no, todavía no hay nada muy concreto por ahí. ya. Pregunta, Carlos. Dime, Juan Francisco. Dentro del objetivo del proyecto, eh, entonces la idea con esta lógica es modelar, es poder caracterizar qué exactamente. ¿Quiénes son, quiénes son amigos, quiénes son enemigos en una red? Caracterizar si la red está en una situación estable, es decir, en la cual uno la puede partir en dos, ¿cierto? En el caso de Strong Balance, uno la puede partir en dos. En el caso de Weak Balance, sí lo puede partir en grupos bien definidos, bien identificados, con esta propiedad de ser amigos entre ellos y enemigos. Y el siguiente paso es definir de hecho, en el paper original ya hay una medida, pero no es exactamente la misma que hemos trabajado. Entonces, son métodos lógicos en los cuales podemos determinar si una red satisface cierta propiedad, pero además de eso, saber cómo con qué medidas satisface la propiedad. Y eso tiene que ver un poco con la última parte, con lo que estamos intentando hacer con las personas de TU-BIN, que es definir una semántica basada en juegos que cuantifique las cosas. Entonces, uno podría preguntar cosas como, ¿existe una estrategia? Si tengo un capital político y ese capital político puede ser cuántos cambios puedo hacer en la red. Porque la red inicialmente no todos están conectados, es decir, hay personas que todavía no sabemos si están de acuerdo en algo o si no están de acuerdo en algo, ¿cierto? Entonces la estrategia puede ser, hagamos que estas dos personas estén de acuerdo para que finalmente la red satisfaga cierta propiedad, ¿cierto? Entonces, esas medidas nos van a permitir saber qué tan lejos estamos. La foto inicial, la red como la tengo inicialmente, qué tan lejos está de la situación que espero, que es la situación de balance. Mm. ¿Por qué balance es que hay dos grupos? ¿Eso no es polarización? No he dicho, Ese es uno de los Sí. problemas. Entonces, balance para ellos, una red está buena si la puedo ir en dos, está balanceada. Pero para nosotros no, ¿cierto? Es mejor que todos estén en el mismo. exacto, entonces, Exactamente. No necesariamente la Es polarización. menos polarización, ¿cierto? Cuando todo el mundo Sí, está en el mundo. exactamente. Nosotros no Eso, deberíamos demonizar la palabra polarización porque a veces Felipe nos puede hablar de eso. A veces la polarización puede conducir a cambios positivos, el que es politólogo. Pero ahí te quería tomar la idea, Carlos, ahorita con el ejemplo y tal vez desde el punto de vista político. Quiere decir que en principio uno podría tomar, digamos, el Congreso, la gente que está en el Congreso, mirar qué piensan de alguna proposición o qué piensan de alguna reforma, la y reforma a la entonces salud, ¿la reforma de qué? ¿De la a la salud? salud, a la salud. Sí, a la salud. Y entonces uno podría de alguna manera como encontrar una partición de cómo están estos individuos agrupados con respecto a esa reforma, ¿cierto? ujú. Sí, 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 eso sería el punto inicial, ¿cierto? Y tal vez un resultado, por ejemplo, si la fórmula no es válida para la situación actual, quiere decir que no hay forma de separar, o sea, que no hay una distinción entre quienes están a favor de una parte de la ley o quien está en contra, ¿cierto? Sería la situación de no balance. Mientras que, Ujú. mientras que si la propiedad vale, quiere decir que uno puede distinguir los dos grupos, ¿cierto? Ahora, lo que venía Juan Francisco era cómo mido la polarización, ¿cierto? Entonces, lo que hemos visto es que hay que contar cuántos están en cada grupo, ¿cierto? Eso es lo que estamos intentando hacer, porque esta lógica no hablan de eso, no habla cuántos individuos, solo habla parten dos y ya.
pero creo que es un paso, ese es el paso que estamos intentando dar. Carlos, una preguntita, ya que sabes la respuesta a que no es única. Si uno tiene una partición que cumpla eso, uno sabe que la gente de un grupo es enemiga de cualquier persona de otro grupo, ¿cierto? Sí. En principio, ¿por qué puede haber diferentes particiones? O sea, ¿cómo hace uno para mover una persona? No, particiones, yo te había entendido tu pregunta en el sentido de que si uno empieza con una configuración inicial, ¿será que hay diferentes formas de partir el grupo? Y la respuesta es sí. Imagínate que empezás con un más, solo hay un más y hay otro agente acá. Hay dos formas de balancear eso. Pongo más y todo el mundo está en el mismo grupo, pero la propiedad también se cumple si pongo menos y más, ¿cierto? Ya. Entonces, en la primera es una red en que además de estar balanceada, todo el mundo está de acuerdo. Mientras en la segunda está balanceada, pero hay dos grupos separados. Sí. Ok. Bueno, ¿Una otra pregunta? De pronto, Carlos, Dime. Jesús, bueno, Carlos, ¿no? Muchas gracias, muy interesante. Carlos, una pregunta que tenía era, es que no entendí muy bien la parte del weak balance, en el sentido en que, por ejemplo, en polarización, ¿cierto? Nosotros, pues, cuando estábamos hablando con el proyecto, pensamos, por ejemplo, en bajo una afirmación, ¿cierto? Podemos estar de acuerdo o como tú, o en desacuerdo con esa afirmación, ¿cierto? Entonces, digamos que el strong balance es muy intuitivo, ¿cierto? Porque si yo estoy de acuerdo con X, está de acuerdo con Y está de acuerdo con Z, pues X y Z están de acuerdo con respecto a ese asunto, pero en el weak balance es un poquito menos, o sea, queriendo hacer como ese paralelo, no me pareció no lo vi tan claro, es decir, por ejemplo, el amarillito, ¿cierto? Entonces X no está de acuerdo con Y no está de acuerdo con Z. X no necesariamente está de acuerdo, mejor dicho, X estaría de acuerdo o no con Z, ¿cierto? Y esa es la parte que me ha como tratar de ver la intuición detrás de ese weak balance, todavía no lo veo muy claro. El strong balance es muy intuitivo, ¿cierto? Pero el weak balance, esa parte, digamos, podríamos manejar que hay varios criterios, o sea, puede ser que haya más de un asunto sobre el cual vamos a polarizar o vamos a estar de acuerdo o no en desacuerdo, o no en acuerdo, o de pronto esa parte de pronto que quisiera que pronto explicase un poco. En esta versión que está aquí, que estás viendo aquí en los slides, estar de acuerdo o desacuerdo sobre el mismo sujetos. No hay dos opiniones sobre dos asuntos diferentes sobre el mismo. La forma en que justifican ese weak balance es justamente en palabras, es decir, que el enemigo no tiene por qué ser mi amigo. Yo también puedo estar en desacuerdo con esa tercera persona, y eso lo hace weak. Por ejemplo, si nosotros digamos uno de ellos, viendo al punto que decía el profe Juan, reforma de la salud, ¿cierto? Entonces uno de ellos dice, yo estoy en desacuerdo con X está en desacuerdo con la opinión de Y con respecto a aprobar la reforma de la salud. X y Y entonces no están de acuerdo. Y Y y Z están en desacuerdo con respecto a aprobar o no la reforma de la salud. Entonces eso no implicaría que X y Z deberían compartir su punto de vista sobre aprobar o no la reforma de la salud. Por dar ese ejemplo, no sé si esté bien. Sí, no, está claro. Estás utilizando el excluding the middle, ¿cierto? Pero... sí, creo que sí. Ok, no, pero digamos la justificación no, o sea, no vale que no F sea la misma cosa que F en este caso. No gustarme, que no me gusta que la negación de F no es la misma cosa que F en este caso particular. Entonces, no tiene por qué. Está difícil así en palabras. No sé si alguien me puede ayudar como ejemplo, pero la intuición es que no estar de acuerdo con otra persona que no está de acuerdo, no tenemos por qué acordar en la misma cosa, esas dos personas. Sí, claro, sí, Carlos, no, yo te entiendo, y lo que estaba pensando era desde el punto de vista de
de lo que estábamos mirando de polarización, ¿cierto? Que cuando le damos, por ejemplo, un valor positivo o negativo, el positivo nos indica que estás en acuerdo, y si es negativo estás en desacuerdo. Entre más negativo sea, por ejemplo, sería más en desacuerdo. Más positivo, más cerca del acuerdo. Entonces, digamos que bajo esas medidas que de pronto se utilizan en algunas partes, nos estaremos limitando más allá de lo que con este balance podríamos representar, ¿cierto? Porque en ese caso sí estamos obligando a que nos movemos en un sentido o en el otro, y no podríamos entrar a este escenario, digamos que estaría modelándose con el Big Bang. Venga, Pero ya le hay una vamos cosa, no tenemos cómo cuantificar que que está menos en menos desacuerdo, no hay grados de desacuerdo, solo hay un grado. venga, ya le vamos a dar la palabra a Felipe que alzó la mano. No sé si este ejemplo sirve. Si alguien, Ujú. si alguien cree que el día está bonito y otro cree que el día está feo, esos dos están en desacuerdo. Pero alguien puede no estar de acuerdo con que el día esté bonito ni con que el día esté feo. Le parece que el día está más o menos. Está normal, Y, ese es y, un grado. y- Pero ahí viene lo de Jesús, porque aquí no hay grados tampoco. Pero mm, es más con las relaciones entre ellos, ¿cierto? O sea, ese amarillo que me está diciendo, el enemigo de mi enemigo es No mi necesariamente es mi amigo, ese es enemigo. el verde, el de abajo que está el amarillo. Lo que es que la dejaste compartir, Carlos. Ya, O sea, el verde me dice el amigo de mi amigo es mi amigo, que eso no siempre es cierto, pero digamos que aquí se acepta como cierto. sí. El segundo me dice el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Y ese amarillo qué dice? El amarillo no está, el amarillo está diciendo que no, el amarillo no lo acepta Strong Balance. Y si ven la implicación de 4W, él no dice Ujú. absolutamente nada cuando es menos menos. Ese es el punto. Ujú. El amarillo no es que lo deba satisfacer, no sé si eso ayuda un poco, no es que lo deba satisfacer, sino que si Mm. aparece una configuración menos menos, está bien para Weak Balance, pero no está bien para Strong Balance. Ah, ya entiendo. Tal vez eso, no sé, Jesús. Sí, 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 entonces, sí, sí, sí me queda más claro, Carlos. Jesús, Pero viendo ahorita Jesús, la implicación, si ven la de 4B, dice, si es más o es menos menos, necesariamente tiene que ser más entre los dos. Mientras que Wing dice más, necesariamente es más, pero si es menos, no sé. Entonces yo lo puse en amarillo como para decir, ¿vale o no vale? Para Strong no vale, pero para Wing vale. Vale. Jesús, y esa es la razón por la cual con las son verdes, nomás, solamente se dividen en dos grupos. Cuando ya permite ese otro, entonces ya Se pueden pueden haber varios partir. grupos precisamente por esa situación allí. bueno, vamos a dar Sí, la vale, palabra, sí, gracias. vamos a dar la palabra a Felipe que había levantado la mano, por favor. Buenas, ¿cómo les va? Gracias, Bien, Carlos, bien. por la presentación. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. sí. Sí. Yo tenía una pregunta sobre, acá ustedes discuten, digamos, la polarización, pero no me dirán las características de los círculos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si esos individuos pertenecen o tienen algunas características específicas que uno podría incluir en el modelo, por ejemplo, no, una alianza entre feminismo y comunidad LGBTI, ¿cierto? En ese proceso de polarización donde ¿será que hacen parte del mismo grupo o están opuestas cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo? Entonces sí, siento que uno de los elementos fundamentales de la polarización, sobre todo en la ciencia política, es la pertenencia a un grupo étnico, a temas de género, etcétera, etcétera. Y siento que en el modelo de pronto esa polarización, no sé cómo la contemplan también tenerla en cuenta para, supongamos que uno quiere hacer un análisis de la polarización en Colombia frente a temas de derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Y ahí hay una posición, por ejemplo, del grupo trans o la comunidad LGBTI, que no necesariamente es compartida por el grupo feminista, pero de pronto por los conservadores. Incluso hay una autora que se llama Janet Haley que muestra como hay veces algunas sectores del feminismo se han aliado al partido conservador para alcanzar ciertos objetivos. Entonces, simplemente mi pregunta es cómo darle un poco que en ese modelo también se contemple como la identidad como un factor de esa forma que se crea o no la polarización. El enemigo de mi amigo, pero el enemigo de mi amigo puede ser, o el amigo de mi amigo puede ser alguien que comparta mi identidad, ¿no? O que no comparta mi identidad.
No sé si se sale un poco del modelo, pero Bueno, digamos, hay una cosa, no sé, cuando tú hablas de identidad, digamos, aquí la única identidad que yo puedo ver es pertenecer o no a un grupo dependiendo de las relaciones que tengo. Pero me imagino que tienen en la mente otra cosa. Ese modelo es súper sí, simple. Primero que todo, las relaciones, creo que también tiene que ver con la pregunta de Jesús, es sobre un concepto. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo sobre algo? Y es eso. Y no hay grados. O sea, estamos de acuerdo, pero no podemos estar 0.2% de acuerdo con algo. Esa es una primera cosa. Y la identidad, no sé, pero lo que yo podría pensar aquí, identidad es pertenecer al grupo, y ese pertenecer al grupo depende de las relaciones esas que van a aparecer. ok. Entonces, es decir, en el modelo no, cuando hablan de identidad es simplemente si está a favor o en contra, pero no es una identidad de la persona. Es decir, no miran factores como género, por ejemplo, no, cuántas mujeres dicen No. que están a favor de en contra de esta medida versus cuántos hombres pueden estar a favor o en contra de esa medida. Ahí me refiero como a esas minucias porque de pronto ahí, sobre todo en clave de género, sería interesante desglosar ese a favor y en contra. Sí, una de las cosas que hemos estado pensando es cómo incluir varias características. Okay. Cuando yo digo característica es, estamos de acuerdo en la ley de la salud, pero no estamos de acuerdo en la ley, ¿cierto? La Entonces, reforma laboral. la reforma laboral. Ok, entonces son las pensiones, para estar en el contexto de Francia. Pensiones. Entonces, ahí parece natural que en vez de tener una relación positiva y una negativa, tenemos dos relaciones positivas y dos relaciones negativas, ¿cierto? Y empezar a hacer productos de esas cosas a ver qué da. Eso es una de las posibles extensiones que hemos pensado. Pero de nuevo, no creo que eso tal vez no captura esa noción de identidad como sí entiendo lo que quieres decir. Sí, no, sí me parece interesante. Solo que más adelante me gustaría ver si uno podía recoger esos datos y hacer como digamos, una correlación, por ejemplo, entre las mujeres que generan una afinidad con cierto grupo, o si algunas características étnicas hacen o cierta identidad Sí, política. eso me parece muy interesante, Daniel, Felipe, perdón, en el sentido que, o sea, no de pronto la identidad en particular, sino que existen cosas del grupo donde uno puede definir que en este caso hay afinidad, en este caso no hay afinidad. Por ejemplo, en Francia, la extrema izquierda y la extrema derecha, en algunas cosas estarían de acuerdo, aunque por diferentes razones. Por ejemplo, ser miembros de la Unión Europea. A ambos extremos no les gusta eso por diferentes razones. De acuerdo. Y entonces, así como el ejemplo tuyo es muy bueno, los feministas, las feministas, perdón, por ejemplo, comparten muchas cosas con la comunidad LGTB, pero tal vez en alguna cosa como compartir los baños y demás van a estar en desacuerdo. Y de pronto tener como esas proyecciones, Carlos, en los Es grupos, de tal como manera que... superponer varias visiones, ¿cierto? Varias relaciones. Exactamente, eso sería muy Y, interesante. y al final, me imagino, la identidad va a ser que cuando uno identifica uno de los grupos, va a decir, este grupo está de acuerdo con esto, pero en desacuerdo con esto, y en acuerdo con una tercera Ujú. medida, ¿cierto? Es Sí, tener súper una proyección donde... Es que acá, y solo que complementando, por ejemplo, desde una perspectiva feminista, sería muy difícil escribir un artículo si no se tiene una noción de que quien participa o quien opina estar a favor o en contra, o quien se sistematiza, saber si es mujer o no es mujer, ¿me entienden? Como que cuál es la posición, por ejemplo, de las mujeres frente a este tema. Y si uno va a escribir un artículo sobre polarización en temas, no sé, de salud sexual reproductiva, o temas relacionados con la participación de las mujeres en la política, o la licencia de maternidad, etcétera, etcétera, pues sería interesante uno Son poder como ver atributos, como esos esos atributos tal cual. son los atributos que tú le pones como a cada punto en el grafo que yo presento, De ¿cierto? acuerdo, de Esa es más la acuerdo, identidad. La identidad no son las relaciones, sino la identidad son atributos, características que le pones a cada uno de los individuos, ¿cierto? de acuerdo, ya tengo. Categorías sociales, pensémoslo así, como categorías sociales. Vale. Oh, eso sí está un poco más lejos.
creo yo. Bueno, lo bueno de tener la participación de estas otras disciplinas es precisamente que nos dan algún sabor o alguna retroalimentación de Nos realidad. bajan un Es poco decir, la de realidad, es ¿no? decir, sí, su modelo está como bueno, pero mire que no agarra ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. O sea que piensen en que sería bueno agarrar ese tipo de cosas en los modelos. Sebastián Betancourt. Sí, a mí me parece también muy interesante porque precisamente yo identifiqué en la presentación como una debilidad del modelo que los agentes de verdad no tienen identidad, o sea, son vacíos. Realmente lo que importa es la conexión y el enlace que hay Relaciones entre ellos. entre ellos. Sería, por ejemplo, interesante ver, yo qué sé, me imagino una situación de alianzas políticas en donde ciertos partidos se tienen que poner de acuerdo para formar una coalición suficiente que les permite pasar leyes en un congreso, pero a la luz de un evento, a la luz de yo qué sé, digamos que ya está armado la coalición en Colombia, liderada por la Colombia Humana de Petro, y tuvo que aliarse con los conservadores y con Cambio Radical, y unas cosas que uno nunca esperaría, y a la luz de si se puede abortar a partir de la semana 13, resulta que los conservadores pues están en contra, y la Colombia Humana de Gustavo Petro, la izquierda, pues está a favor. Entonces, ese enlace que tendríamos entre la izquierda y los conservadores estaría comprometido a la luz de de una cierta opinión, ¿sí? Entonces, identificar como esos enlaces y como tenemos unas asociaciones, unas alianzas, y ciertos enlaces podrían verse de nuevo comprometidos dependiendo del asunto que estamos tratando. Esto podría explorarse de alguna manera con un modelo como más, no sé, avanzado, complejo. Si entiendo bien, es como que hay links que no cambian por las características de los individuos que están en el enlace. ¿Es eso, más o menos? O sea, que no hay forma de cambiar el enlace, un enlace positivo, perdón, de uno negativo a uno positivo, porque definitivamente estos dos agentes son completamente opuestos. Entonces, eso no funciona. Sí, sí, entiendo bien, ¿es eso un poco? Más bien como identificar qué enlaces se ven comprometidos a la luz de una cierta opinión que los agentes tienen. Por ejemplo, de nuevo, imagínate que Juan Francisco no está de acuerdo con el aborto después de la semana 13 y yo sí, pero por alguna otra cuestión aparte, yo qué sé, que trabajamos juntos en un programa de investigación, entonces tenemos que colaborar. Por ahora hay un enlace positivo, pero cuando sale a la luz ese otro asunto que es el del aborto, entonces identificamos que ese enlace es crítico. ¿Sí me entiendes? Y tenemos que como cambiarlo o cuáles son los enlaces, y entonces si ya ponemos una red más compleja, cuáles son los enlaces que se ven comprometidos, dado un cierto tema polémico X, una cierta proposición. ¿Me entiendes? Mi intuición por ahora es que yo creo que eso se puede capturar porque en el sentido que apenas cambias un enlace, pasas de un estado de balance, o sea que la propiedad de balance satisface y ya deja de satisfacerse al cambiar uno, por ejemplo. Pero tu modelo está presuponiendo una de las extensiones que estábamos mirando, que no solo se puede ver no solo hay una relación positiva y negativa, sino que como hay varias que hay que superponer una sobre la otra, sobre opiniones diferentes. Sí, sí, sí. De pronto, Carlos, ahí lo que veo es que es como, no sé si Joan quiere decir, es como exactamente, como tener varias capas y tener como algún tipo de regla que pueda implicar que una capa puede interferir con otra capa, ¿no es eso, Joan? Sí, sí, exacto. Ajá. Sí, algo así. Sí, claro, pero se necesitarían ya como diferentes niveles Ok, de... se sale un poco, se sale otra vez un poco de lo que habíamos pensado. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Tienes razón. Bueno, no sé cómo están de tiempo ustedes, ya son las 11:25. Yo me tengo que ir para clase, qué pena con ustedes, es interesantísimo. Salen bastantes ideas. Como ya nos pasamos por 25 minutos, pero por las preguntas, creo que estuvo muy interesante. Entonces, No sé, cuando me imagino que más preguntas se las puede mandar a Carlos Olarte. sí, voy a dejar de grabar en este De momento. grabar y me lo mandas, porfa, yo lo pongo en la página.